Como asambleístas departamentales de la bancada de Creemos, queremos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que se ha respetado el voto del pueblo cruceño el día de ayer en este fallo dictado por la Sala Constitucional Tercera, y principalmente se ha dejado establecido con claridad de que la Asamblea Legislativa Departamental no incumplió ningún mandato tal como alegaban los asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo. Consideramos que este fallo respeta el marco de autonomía departamental y del órgano deliberante que es la Asamblea Legislativa Departamental, quien ahora tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad como asambleístas departamentales de poder elaborar esta ley o este instrumento normativo con el propósito de generar certidumbre en la ciudadanía y así evitar darle al movimiento al socialismo mayores oportunidades para seguir intentando generar una inestabilidad institucional y poner en tela de juicio la continuidad en el ejercicio del cargo del gobernador Luis Fernando Camacho. Respetar la democracia, respetar el voto del pueblo cruceño, respetar el estatuto autonómico del departamento y respetar los derechos fundamentales de las personas han sido siempre nuestras premisas y continuaremos como bancada de Queremos trabajando bajo esa lógica. Nos hemos reunido en la Asamblea Legislativa Departamental con el propósito de cumplir con el trabajo correspondiente, insisto, a los fines de evitar de que el movimiento al socialismo a través de sus artimañas judiciales y legales pretenda nuevamente desestabilizar la gestión en la gobernación cruceña. Los únicos que querían que opere la denominada suplencia gubernamental eran los masistas. Ayer en la audiencia ha quedado claramente establecido la unidad de trabajo y coordinación que existe tanto entre el gobernador, el vicegobernador y los asambleístas departamentales. El procedimiento legislativo se dará inicio a la brevedad posible y a partir de allí nosotros tenemos la responsabilidad de poner en conocimiento de todo el pleno de la Asamblea este fallo judicial, considerando que hay asambleístas que no han sido parte de la audiencia, que no han sido parte del proceso, otros que sí hemos decidido participar en condición de terceros interesados, y en ese sentido el procedimiento legislativo con los plazos establecidos en el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental prevé de que esta norma pueda ser trabajada dentro del plazo de 10 días aproximadamente. No hay poder que esté por encima del poder del pueblo. Ahí se han establecido las directrices que vamos a seguir como legisladores departamentales para hacer de esta ley una ley que garantice la seguridad jurídica, que garantice el respeto a los derechos fundamentales, pero principalmente que garantice y respete la decisión del soberano que ha acudido a urnas para elegir a sus respectivas autoridades departamentales. En ese sentido, nosotros consideramos que un proyecto de ley es el instrumento idóneo para poder materializar con esta recomendación que ha efectuado la Sala Constitucional Tercera y es un instrumento normativo que está en pleno ejercicio de nuestras facultades para ser tratadas en el Pleno y ser aprobadas por mayoría simple. Que quede claramente establecido que el vacío normativo ha sido establecido por la Sala Constitucional Tercera. Los vacíos normativos en materia legal se llenan a través de interpretaciones sistemáticas de todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no sería necesaria en realidad una ley, puesto que el Estatuto Autonómico establece una norma, que es el artículo 25, que debe ser interpretada a la luz de los convenios y tratados internacionales, de la Constitución Política del Estado y de fallos que han sido dictados por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha dicho claramente, de manera expresa, en la sentencia constitucional 2055-2012, de que la suspensión temporal de una autoridad electa en el ejercicio del cargo es inconstitucional. Y mal podría la Sala Constitucional Tercera el día de ayer haber establecido una sentencia, una jurisprudencia regresiva. No existe la regresividad en materia de derechos humanos. Y aquí estamos hablando de un derecho fundamental del gobernador, que es el derecho político a continuar ejerciendo el cargo por el cual ha sido electo por el pueblo. Él goza del estatus de inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad y la propia Constitución establece que los derechos políticos se suspenden únicamente con sentencia condenatoria ejecutoriada. El gobernador está siendo sujeto a una investigación dentro de la cual se presume su inocencia y nosotros vamos a ser respetuosos como legisladores, tanto de los derechos del gobernador Fernando Camacho como también y principalmente del derecho político que tiene el pueblo de Santa Cruz de hacer que se respete el voto que ha sido expresado en urna y que le ha dado a Luis Fernando Camacho la victoria con más de 850,000 votos. El riesgo siempre está presente, pero nosotros vamos a apelar a la conciencia
y a la propia situación que los asambleístas indígenas están sufriendo. Los asambleístas indígenas están sufriendo en carne propia lo que es la manipulación, lo que es el manoseo político, lo que es la instrumentalización del órgano electoral. Ellos también son víctimas del acoso del movimiento al socialismo, que en los últimos meses ha estado impulsando procesos de revocatoria, y no es por casualidad. Nada de lo que sucede en política es por casualidad. El MAS ha estado impulsando estos procesos de revocatoria porque quiere hacer suyos los curules de los pueblos indígenas, colocar a representantes funcionales al movimiento al socialismo. Felizmente estos propósitos aún no se han podido consolidar, y es por eso que nosotros consideramos más que necesario y urgente repeler estas constantes agresiones que el movimiento al socialismo lanza en contra de la institucionalidad cruceña y en contra de los propios pueblos indígenas. Su soberbia no los deja aceptar de que este fallo ha sido para ellos una verdadera derrota. Derrota porque su propósito final era lograr que el gobernador Luis Fernando Camacho sea despojado del ejercicio del cargo. Pero a nosotros nos tienen sin cuidado los comentarios que hagan los asambleístas del MAS, los comentarios lo más decentes que hacen. De hecho, lo que siempre viene de ellos son amenazas, como amenazas de procesos penales en contra del presidente de la Asamblea, en contra del gobernador, del vicegobernador. En ese sentido, nosotros nos sentimos satisfechos por la sensación del deber cumplido. Hemos trabajado arduamente para que se respete el voto del pueblo cruceño, y eso es lo que hemos conseguido el día de ayer. Muchas gracias. Gracias. Creemos que los vocales han ocupado el espacio que le corresponde, y ese espacio no es el de decidir por encima del voto de los cruceños. Y en ese sentido, aunque concedieron la tutela, trasladaron el debate y la resolución de la controversia planteada en términos constitucionales a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la controversia? La controversia es si el gobernador está o no ausente. De acuerdo al estatuto departamental, el gobernador no está ausente, está en toda la capacidad de seguir generando la línea para las políticas públicas en la gobernación y también de seguir dirimiendo los temas que son más de orden administrativo. Eso es lo que está haciendo el gobernador. De manera que ahora los asambleístas departamentales deberán elaborar una ley. Nosotros, como parlamentarios nacionales también de la Alianza, creemos, sabemos y vamos a transmitir que eso debe ser rápido para darle certidumbre a la población. Esto es importante, que podamos cerrar este capítulo. Es un capítulo más de la presión, del chantaje, del cálculo político del movimiento socialismo, pero debemos cerrarlo. La Asamblea Legislativa debe defender el voto de los cruceños que eligió a Luis Fernando Camacho Vaca como gobernador de Santa Cruz. De manera que estamos seguros que los asambleístas departamentales van a estar a la altura del desafío y van a convocar a la brevedad posible a esta sesión para que a través de un proyecto de ley, una declaración o una resolución pueda quedar desarrollado el estatuto autonómico en lo que refiere a la ausencia temporal, y de esa manera se pueda lógicamente asegurar que Luis Fernando Camacho Vaca seguirá como hasta ahora al frente de la gobernación de Santa Cruz. Bueno, en la Asamblea Legislativa, que es un escenario político democrático, es con votos. Yo creo que los masistas tienen que ocupar el espacio que les corresponde, aunque no les guste. Ellos son minoría en Santa Cruz, como van a ser siempre. Porque hay que volver a recordar cómo es que intentan o por qué intentan despojar a Luis Fernando Camacho Vaca de su cargo de gobernador. Lo hacen porque quieren desestabilizar Santa Cruz. ¿Y por qué quieren desestabilizar Santa Cruz tomando una de las principales o la primera institución política del departamento? Pues quieren hacerlo porque Santa Cruz es la antítesis del movimiento al socialismo, porque en Santa Cruz nunca han ganado una elección, y como no ganan elecciones a través del voto popular, querían hacerlo a través de la justicia. Afortunadamente, los jueces, los vocales en realidad el día de ayer actuaron en consecuencia y no antepusieron su rol al de el órgano electoral o al de la Asamblea Legislativa Departamental, respetando, como hemos dicho, el voto de los cruceños.